Los nacionalismos son ideas que surgen sobre todo en el siglo XIX. Es allí donde se da un cambio muy importante en la historia en particular de Europa, pero también en toda Latinoamérica, y efectivamente hay distintas formas de concebirse nacionalista. Uno puede pensar que el nacionalismo es antes que nada tener en primer lugar como más importante referencia a la nación, a ese conjunto de individuos que tienen algo en común, que tienen una lengua en común, que tienen una historia en común, que tienen costumbres en comunes, y eso es la nación. Y aquel que es nacionalista privilegia a la nación, privilegia el lazo nacional como principal lazo de unión del colectivo. Ahora bien, hay distintas formas de concebirse como nacionalista. Por ejemplo, está la idea alemana, que en el siglo XIX fue muy importante, que tuvo después, por supuesto, sus consecuencias en el siglo XX, de considerarse que la nación se fijaba a partir de la sangre, del derecho de una vieja comunidad instalada en Europa, y que eso era muy importante, y que se era alemán no se podía pertenecer a la nación siempre que se tuviera, si se quiere, un rasgo, un ancestro en ese sentido. Después está la otra concepción del siglo XIX, que es la francesa, que es el derecho del suelo, es decir, pertenece a la nación aquel que esté vinculado al territorio, que esté vinculado al colectivo en un lugar dado. Eso, por tanto, son dos grandes paradigmas, dos grandes formas de ver y de concebir de forma distinta la nación. Por supuesto que hay muchas otras formas de pensarlo. Y el nuestro es un nacionalismo que, por supuesto, tiene como virtud o tiene como principal característica que se plantea hoy en día, pero que viene desde el siglo XIX. Nuestro Partido Nacional es un partido que tiene muchísimos años, es un partido que se hace junto con la patria, y entonces tiene un sentido de nación que está arraigado desde lo más profundo de la historia. Pero nuestro sentido de nacionalismo, nosotros nos gusta decir que es un nacionalismo inclusivista, que es un nacionalismo cívico. ¿Y por qué decimos esto? Porque dentro de las múltiples formas de pensar el nacionalismo, uno puede decir, es nacionalista o forma parte de la nación, o tiene derecho a integrar a la nación los hijos de españoles, o los hijos de los italianos, o los hijos de los descendientes de Francia, y solamente esos. Y aquellos que no provengan de eso no pueden ser uruguayos, por ejemplo, ¿no? Eso podría haber sido algo que se planteara hace un tiempo atrás. Nosotros, el nacionalismo cívico, el nacionalismo del Partido Nacional, lo que procura es generar en la nación la mayor apertura posible para que todo aquel que quiera integrarse a la nación pueda hacerlo. Y allí lo que prima como sustrato, como base común del nacionalismo es un nacionalismo cívico, un nacionalismo de instituciones, un nacionalismo que caracteriza a nuestra nación en torno a la libertad, en torno a la democracia, en torno al conjunto de instituciones que nosotros fuimos capaces de crear a lo largo sobre todo del siglo XX, y que caracterizan a nuestro país como un lugar de libertad, como un lugar de respeto hacia la ley, como un lugar de respeto hacia el derecho, y un lugar en donde uno puede venir, ser libre, trabajar libremente y poder salir adelante en esta parte de América. Eso da una enorme apertura a nuestro nacionalismo. Nuestro nacionalismo no es un nacionalismo contra nadie, sino que es a favor de integrar un conjunto de gente que por lo general, y en particular en la primera mitad del siglo XX, llegaban a estas tierras buscando un futuro mejor. Por eso lo definimos como nacionalismo cívico inclusivista, por eso es que es un nacionalismo abierto hacia la diferencia. Es un nacionalismo que no dice tal o cual puede pertenecer a la nación y tal no, sino que por el contrario, todo aquel que quiera pertenecer, participando de nuestros principios democráticos republicanos, y que pueda estar abierto a participar de alguna forma del colectivo, tiene derecho a hacerlo. Por supuesto, es un nacionalismo un poco especial, porque hoy en día se sabrá, y hay un conjunto de corrientes en distintas partes del mundo, pero en particular en Europa, que lo que hacen es ser nacionalistas contra el extranjero, contra el árabe, contra el musulmán en el sentido más amplio, contra aquel que viene a sacar puestos de trabajo. Ese nacionalismo cerrado, ese nacionalismo que odia, que es xenófobo, que no acepta al extranjero, es algo que nosotros, en nuestra concepción de nacionalismo, no queremos, porque lo que nosotros pretendemos es que Uruguay sea un rincón de América en donde sea próspero vivir, en donde se pueda vivir en libertad, y todo aquel que quiera acudir pueda acudir a nuestro Partido Nacional, a nuestro nacionalismo, a nuestra nación, y desde allí tener un futuro mejor.